Actualizan encuesta de percepción de inseguridad. Protestan contra ataques a médicos. Y pobladores retienen otra vez a elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Bienvenidos, el Caporal del 19 de julio. ¡Comenzamos! Por tercera ocasión, Alejandro Moreno Alito, el líder nacional del PRI, se quedó solo en la sesión de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población, esto en la Cámara de Diputados. Los legisladores de Morena y aliados decidieron no presentarse a la Junta que encabeza el mismo Alito este martes 19 de julio. No fueron por los presuntos delitos que se desprenden en contra del priista por esos audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores. En su defensa por el desplante, Alejandro Moreno criticó las inasistencias de sus compañeros diputados. Lo que sí queda claro es que hoy no volvieron a ir. Yo reconozco la presencia de los diputados de manera presencial y virtual, de los legisladores del PRI, de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano. Allí estamos, la comisión siempre estará abierta para discutir todos los temas. Este martes 19 de julio han sido dados a conocer los resultados del segundo trimestre del 2022 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que mide la percepción de la inseguridad de los habitantes en México. Atención, es la percepción de la inseguridad, es decir, lo que los ciudadanos piensan o consideran que ocurre en materia de inseguridad, sin que necesariamente sea el índice de inseguridad. ¿Qué resultados arrojaron a junio de este 2022? El 67.4% de la población de 18 años o más residentes en las 75 ciudades más importantes del país consideró que se siente inseguro en el lugar en donde viven. La cifra es 1.2% mayor a lo registrado en el primer trimestre de este año. Los lugares con mayor percepción de inseguridad, y atención, quiero que me digas si tú vives en uno de estos lugares y qué es lo que percibes. Deja tu comentario en la caja. Los lugares son Fresnillo con el 97.2%, Zacatecas el 90% considera que vive en un lugar inseguro, Ciudad Obregón en Irapuato 89.7%, Cuautitlán Izcalli 89% y Colima 87.5%. De hecho, Fresnillo, Zacatecas, Sonora y Colima no han dejado de aparecer en los primeros lugares de esta encuesta desde hace ya bastantes meses. Como te decía, tú vives en alguno de estos lugares, déjame tus comentarios, qué opinas sobre ello. Y sobre esta encuesta, ningún alcalde se ha pronunciado hasta este momento de los alcaldes que se encuentran en la lista de los municipios con más inseguridad. Solo hemos visto videos como este de Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, que también suma varios meses en el primer lugar. Amigas y amigos de las redes, hoy estamos en el rancho disfrutando de un buen domingo y quiero compartirles, estaba leyendo el libro de mi niño, Saúl, de Saulito, donde le llama La vida de dos familias. Este libro me lo dedicó a mí, aquí estoy yo de chico. El pasado 11 de julio, Maciel Mexía, de 38 años de edad, de hecho te muestro una fotografía en pantalla, anestesióloga del Hospital Rural número 18 del IMSS Bienestar en San Juanito, Bocoina, ella fue atacada a tiros en su casa y falleció mientras era trasladada al hospital. 4 días después, es decir, el 15 de julio, el pasante de medicina Eric Andrade, a quien estás viendo, de 24 años de edad, fue asesinado a balazos cuando hacía su servicio social en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango. Ambos crímenes han provocado una ola de indignación, pero también de temor entre la comunidad médica. Es más, este martes 19 de julio, representantes de médicos acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, como lo estás viendo ahora, para entregar por escrito la exigencia de seguridad para ejercer en zonas de alto riesgo y también acciones de las autoridades para detener los asesinatos de personal del sector salud. El documento que entregaron hace 4 peticiones puntuales. 1.
crear un informe público sobre la violencia en contra del personal médico para que sepamos los mexicanos cómo va el asunto en la materia. 2. Elaboración de un protocolo especializado de actuación para prevenir actos de violencia. 3. Elaborar un mapa nacional de territorios en riesgo para el personal de salud. Y 4. Que se institucionalice un mecanismo nacional de protección para personas dedicadas al sector salud, similar al de las alertas por violencia de género, para que las autoridades sepan qué estrategias deben de implementar en caso de una agresión hacia personal de salud. En tanto, en Chihuahua capital, decenas de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua marcharon hoy para exigir que los pasantes no hagan el servicio social en zonas de alto riesgo, principalmente en la Sierra Tarahumara. El Estado no me cuida, solo me reemplaza. 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 El Estado no me cuida. Apenas esta mañana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer lamentó el asesinato de los médicos, pero también descartó la suspensión de las prácticas de estos médicos, de pasantes también en las zonas con mayor inseguridad. No podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan, más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras. Esto del todo seguras pues está igual de vigilado y de atendido y desde luego es responsabilidad del gobierno que lo está cumpliendo en todos los sentidos, sean médicos, sean cualquier trabajador y cualquier mexicano debe estar en esa seguridad y eso es lo que les puedo decir. Y llegamos al tema principal, nuevamente al municipio de Acapulco. Guerrero vuelve a dar de qué hablar sobre el rechazo de algunos de sus habitantes a la presencia de fuerzas federales. En las últimas semanas te he platicado de casos como bloqueos de vialidades, como paros del transporte público en protesta por operativos hechos por el Ejército, por la Guardia Nacional en contra de la delincuencia organizada. Pues los manifestantes acusan a las fuerzas federales de llevar la inseguridad a la zona, paradójicamente. Sin embargo, algunos medios locales han ligado a estos manifestantes con la misma delincuencia organizada. Casos como este que te muestro. Esto ocurrió a finales de junio del mes pasado, cuando hubo una serie de protestas y enfrentamientos también en contra de las fuerzas federales. Este tipo de casos ha ocurrido en otros municipios, no nada más en Acapulco, pero en municipios de Guerrero. El 16 de febrero, en la cabecera municipal de Quechultenango, militares fueron retenidos más de 6 horas por alrededor de 200 pobladores que exigían su salida por supuestos abusos en contra de la ciudadanía. El 7 de junio, en la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, retuvieron más de 10 horas a 50 militares, agentes de la Guardia Nacional y a policías estatales, también a servidores públicos del gobierno del estado. De todos estos casos te he traído videos a este canal. De hecho, te dejo el link de la lista de reproducción de Noticias de Guerrero. Te lo dejo escrito en la descripción de esta misma transmisión. Este martes 19 de julio ha ocurrido otro episodio ahora en la comunidad de La Venta. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional estaban realizando patrullajes cuando alrededor de las 11 de la mañana, ya cuando ellos se dirigían hacia la salida de la comunidad, fueron interceptados por pobladores quienes los frenaron poniendo vehículos en el paso para evitar que avancen los elementos federales y los acusaron a los soldados y a los elementos de la guardia también de abuso de la fuerza en contra de la ciudadanía, en específico de haber golpeado a 3 jóvenes esta misma madrugada. Retuvieron a los militares y también a los elementos de la Guardia Nacional. Ustedes tienen más cabeza. Ellos no. Ayúdenme.
Tras al menos 2 horas retenidos, en esta ocasión mandos militares dialogaron con los manifestantes y se dieron a cambiar de zona a los elementos, a esos soldados y elementos de la Guardia Nacional señalados de haber golpeado a los jóvenes. Solo así los pobladores cedieron y lograron dejar a los elementos federales. Les permitieron la salida de la venta a Acapulco. Te muestro el video en pantalla ya del momento en donde está el diálogo, en el momento en donde los militares se retiran, y nos vemos a las 8 de la noche en unos 15 minutos en vivo en la otra plataforma, en la plataforma morada, con una entrevista bastante interesante sobre el periodismo en el Estado de México. Temas también relevantes del Estado de México, una entrevista en vivo que se va a extender por bastantes minutos. Te he dejado la liga de esa transmisión que empieza a las 8 en punto en los comentarios fijados. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Desafortunadamente se han estado dando algunas situaciones que han estado viniendo a afectar la integridad